Para las personas que hayan sufrido la pérdida de un ser querido, si realmente llegaran a interiorizar que la muerte no es el final, que llegaran a tener la seguridad, la certeza de que la muerte no es el final, sería todo mucho más llevadero. Dejarían de padecer tanto, se centrarían más en vivir la vida, superar el dolor, y tendrían la esperanza de que en algún momento esa relación se va a volver a retomar, incluso antes de que nosotros lleguemos a ese otro plano, porque en los momentos en que estamos durmiendo nosotros podemos tener contacto con esos seres queridos. De hecho, mucha gente ha soñado que ha estado en contacto con esos seres queridos. Lo que pasa es que todavía no confiamos lo suficiente en esas experiencias. Eso es como una especie de encuentro que nos va a calmar, nos va a reconfortar interiormente hasta que llegue el momento en que ya podamos volver a retomar la relación. Fijaos que siempre, en algún momento, en la evolución del espíritu hay momentos de separación. Está la separación de la muerte, es decir, cuando pasamos al otro lado, el que pasa se separa de los que están aquí, pero también hay una separación por el nacer en este mundo. Es decir, si estamos en el plano espiritual, el espíritu que vuelve a encarnar y nace en este mundo se separa de los que están allí. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia de qué significa esa separación. En el otro plano se tiene la conciencia de que la separación para encarnar es necesaria para el proceso de evolución. O sea, el espíritu que encarna se separa temporalmente con el propósito de mejorar. Por tanto, no hay la tristeza que nosotros sentimos cuando hay una separación así. El que nosotros lo vivamos con tanta tristeza es por la ignorancia de que realmente es una separación temporal y el desconocimiento de que la vida continúa más allá de la muerte. Y que esas idas y venidas del plano espiritual al plano físico y viceversa se van a producir innumerables veces. Vamos, venimos y es todo un trasiego ahí de gente para arriba, para abajo. Ese dolor que sentimos cuando perdemos a un ser querido, visto desde este punto de vista, es más soportable. Porque ya será más parecido a echar de menos a alguien que se ha trasladado a vivir a otro lugar y no el sufrimiento que causa el pensar que ese ser ha desaparecido de la vida y ya nunca más lo vas a poder volver a ver. Y es que todos nosotros somos inmortales, es decir, que nunca va a terminar nuestra vida. Por tanto, la muerte, lo que nosotros consideramos muerte, no es el final de la existencia, solo es la muerte del cuerpo físico. Y cuando muere el cuerpo físico, lo que sucede es que el espíritu, lo que nosotros somos, se separa del cuerpo físico y se incorpora a vivir la vida en otro plano de la existencia en el cual no hay necesidad de materia. Y en ese otro plano de la existencia todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También es importante que sepamos que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad. Por tanto, el hecho de que tú nazcas en una familia o en otra, en un lugar del mundo u otro, con unos padres u otros, no es casualidad. Se elige antes de nacer. Y todo eso está relacionado con lo que ha pasado en otras vidas y con las necesidades evolutivas de cada espíritu. Es decir, no es una casualidad ni es una fatalidad. Es una necesidad del espíritu y una decisión del espíritu antes de nacer. O sea que somos nosotros mismos los que elegimos esas circunstancias. Aunque ahora muchos, frente a una situación de sufrimiento, pudieran pensar, ¿cómo voy a haber elegido yo eso? Y es que la conciencia que se tiene de la realidad en este plano es muy limitada respecto a la que se tiene en el otro plano.
En el otro plano sí que decidimos con mayor conocimiento de causa. Y es el olvido de la realidad del plano espiritual, el olvido de las decisiones que tomamos en ese otro plano, lo que nos hace pensar que ciertas circunstancias son una fatalidad del destino, cuando en realidad son decisiones tomadas por nosotros antes de nacer. El destino de todos los seres es el mismo, evolucionar. La evolución se mide en la capacidad de amar, es decir, solo hay evolución a medida que se va desarrollando la capacidad de amar. Y que para que ese proceso de evolución se pueda dar, es necesario que el espíritu acumule experiencias de vida, tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Podríamos decir que en el plano espiritual haces el teórico del examen de conducir y en el plano físico haces el práctico. O sea, es necesario que cojamos el coche para aprender a conducir. No solo es necesario sabernos las reglas y las normas de circulación. Por lo tanto, digamos que antes de nacer preparamos las pruebas de esta vida y una vez estamos aquí nos ponemos a prueba en aquello que hemos aprendido. Y así, a través de esas experiencias, poco a poco vamos evolucionando. Todos partimos del mismo punto. Somos creados como un principio espiritual ignorante, como una semilla, una chispa espiritual, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y ese aprendizaje se produce a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, desde las más primitivas hasta las más evolucionadas. Existe otra ley que es la ley del libre albedrío, que dice que básicamente es el espíritu el que decide su propio camino de evolución espiritual. Entonces lo que dijo Jesús, como que la siembra es libre. Es decir, no estamos obligados a evolucionar. Y esa es la razón por la cual no viene Dios a arreglar los males del mundo. Porque Dios y los seres espirituales superiores respetan la libertad del ser humano y dejan que sea el ser humano el que experimente y aprenda de sus errores y también pues evolucione con sus aciertos. O sea que el mundo material es como una especie de campo de prácticas donde el ser humano se pone a prueba en su aprendizaje espiritual. Eso no quiere decir que no tengamos ayuda, siempre la tenemos, pero es una ayuda sutil, que intenta no interferir en nuestra voluntad. Porque si fuéramos buenos porque nos obligan a serlo, ¿qué mérito habría en nosotros? Pues esa es un poco la idea, que el mérito de cómo somos sea nuestro, ¿no? Y que si hacemos algo sea porque realmente lo hemos decidido nosotros, no porque lo haya impuesto ningún ser superior. Aunque el espíritu es libre para hacer lo que considere oportuno, también tiene que darse cuenta que lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Dicho de otra manera, que se cosecha lo que se siembra. Podríamos decir que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Y eso también lo decía Jesús. Se siembra, se cosecha lo que se siembra. Aunque es imposible entender esta frase si no admitimos la reencarnación. Porque si solo admitimos que existe una vida, veremos que hay muchos casos de personas que no cosechan lo que siembran. Hay gente que ha hecho mucho mal y luego se han ido de rositas de este mundo porque al ser poderosos nadie nunca les llevó ante ningún tribunal. Y por el otro lado vemos a gente que pasa por muchas calamidades, gente buena que pasa por muchas calamidades, y cuando vemos eso pensamos qué injusta es la vida con lo buena persona que es y lo mal que ha tratado la vida esta persona. Y es que en realidad solo estamos viendo una parte de la película. A lo mejor al principio estamos viendo una mala siembra y en la segunda una mala cosecha. Una mala cosecha de una siembra anterior también negativa. Por tanto, hasta que no admitamos la reencarnación no podremos entender esas palabras de Jesús. Se cosecha lo que se siembra. Y es que Jesús también habló de la reencarnación, aunque todo eso, pues lógicamente, se ha intentado borrar. Pero si no admitimos esto, no podremos entender esas palabras. Finalmente está la ley del amor, que para mí es la ley principal. En realidad el objetivo del espíritu es alcanzar la felicidad a través del desarrollo del amor. O sea que todo ese proceso de evolución en el amor lo que consigue o lo que pretende es que el ser humano sea cada vez más feliz, el grado de felicidad sea cada vez más grande.
En realidad el amor es la fuerza armonizadora del universo. O sea, si no existiera amor en el universo no se habría autodestruido en algún momento, porque ya estamos viendo que la gente que actúa con egoísmo es capaz de destruir todo lo que gira en su entorno, y si se ve con poder de hacer mucho daño, pues lo acaba haciendo, ¿no? Entonces, si el mundo no ha acabado destruido, es gracias a que se sustenta todavía por el amor que existe, sea de los que están en este plano, sea de los que están en el plano espiritual. Lógicamente, el amor se desarrolla paulatinamente, y este mundo todavía pues demuestra que la mayoría, por el sufrimiento que existe, que la mayoría de gente todavía vive bajo la influencia del egoísmo. O el egoísmo es todavía tan fuerte en el ser humano que convierte el mundo en un infierno. Por eso es necesario que espiritualmente ese egoísmo se vaya transformando en amor, para que la suma del amor de todos vaya progresivamente cambiando el mundo. Porque el mundo es como el ser humano quiere que sea. Si queremos destruirlo, lo destruiremos. Si queremos que sea un lugar armónico donde vivir todos en hermandad, pues lo será. Todos hemos venido a aprender lo mismo, a aprender a amar. Cada uno con las pruebas que ha elegido, cada uno en el nivel en el que está. Hasta los espíritus más egoístas vienen al mundo con ese propósito. No vienen a causar destrucción y daño, vienen a mejorarse. Lo que pasa es que tienen libre albedrío, y por tener libre albedrío y egoísmo, pues acaban muchas veces haciendo daño. Pero todo eso en algún momento tendrán que rectificarlo para poder evolucionar, si no se quedan estancados. Por eso vuelvo a repetir que existe un plan para cada uno de nosotros, que pretende que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad. Y que las pruebas a las que nos enfrentamos en la vida es consecuencia de lo que hemos hecho en otras vidas. Por eso para mí la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, significa aprender a amar.